Hola a todos y todas y bienvenidos al tercer vídeo del curso de Katia. En el anterior vídeo vimos cómo utilizar la herramienta del Sketch en el módulo de Sketch y bueno, ya vimos pues diferentes herramientas como son la creación en general, la creación de geometrías en 2D, que ya anticipamos que las geometrías en 2D la íbamos a utilizar para crear la geometría del sólido, del volumen en sí. Así que bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser introducir eh, las herramientas de la creación de sólidos, de volúmenes, pues bueno, haciendo un ejemplo práctico, como puede ser el Path, el Pocket y demás. Vamos a enseñar varias. Y bueno, pues bueno, como veis hemos abierto ya un fichero CATPart, que es en el que vamos a trabajar. Y bueno, le hemos llamado pieza 3 y como veis tenemos un geometrical set y un par body. Vale. Lo que yo suelo hacer siempre antes de crear la pieza es crearme un sistema de referencia propio. Es decir, vamos a empezar con la creación de un punto que va a ser nuestro origen, eh, que va a estar ahí en el origen. Vamos a crear un eje X con punto y dirección, el punto 1 y dirección X, vamos a poner de 50, otro punto y la dirección Y, también de 50, y la creación de planos. Esto lo podemos ocultar ya, la creación de planos. Vamos a ver, vamos a crear el plano del alzado. Vamos a darle a normal a curva, por ejemplo, normal a la curva y con ratio 0. Ok. Este, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo, normal a la curva con ratio 0. Perfecto. Y vamos a crear la planta, que sería el último que nos queda. Vamos a hacerle ángulo normal a plano, un eje de rotación y el plano de referencia, normal al plano, de acuerdo. Y por último el eje Z, que sería una línea, pues bueno, normal a una superficie, que en este caso va a ser el plano. La superficie va a ser el plano de planta y el punto, no me lo coge, voy a marcarlo aquí, el origen. Reverse direction, perfecto. Y ahora, bueno, pues le podríamos ir cambiando el nombre. Vamos a llamarle origen. A este vamos a llamarle X. A este vamos a llamarle Y. Este sería el alzado. A ver. Alzado. Este sería el perfil. La planta. Y por último, el eje Z. Perfecto. Vale. Siguiente paso. El siguiente paso va a ser crear un sketch. De acuerdo, yo tengo un plano guardado de una pieza bastante sencillita, pero lo primero que hay que tener en cuenta es queremos hacer un sketch. Siempre un sketch posicionado y vamos a posicionarlo en el alzado, por ejemplo. Pero como veis, nos sale en el Geometrical Set. ¿Por qué? Porque lo tenemos activado, porque por defecto nos activa siempre el Geometrical Set. Y, pues bueno, yo no quiero que me lo creen el Geometrical Set, el sketch. Pues le vamos a cancelar. Y lo que hago es activar el Part Body, que es donde va a ir mi sólido. Le damos a Defining Work Object. Y como vemos, se ha subrayado, lo que significa que lo tengo ya ahí. De acuerdo, vamos a mirar el plano. Y como veis, tengo la pieza. Aquí este es el plano que vamos a utilizar. Y como vemos, nos dan un alzado y una planta. El alzado, como vemos, bueno, como vemos es una pieza muy sencillita, es simétrica en este eje y luego en el eje de planta también, en el eje horizontal. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar a la hora de iniciar el diseño de nuestra pieza. ¿Dónde colocamos el origen de la pieza? Esto parece trivial, pero ni mucho menos, y es muy importante a la hora de posicionar la pieza. Pues yo veo que tiene un eje de simetría respecto de este eje, o sea, el eje horizontal que pasa por el medio de la pieza, por el centro de la pieza es el eje de simetría, y
Pues bueno, vemos que aquí hay una semicircunferencia y un agujero. Pues yo creo que estaría bastante bien poner el centro de la pieza, es decir, el origen de nuestro sistema de coordenadas, en el centro del agujero de la pieza, porque bueno, parece bastante, parece que estaría bastante bien colocarlo de esta manera, por lo tanto, y es fácil, quiero decir que es sencillo. Por lo tanto, como tiene un eje de simetría y casualidad que tiene un agujero, pues vendría muy bien. Así que lo vamos a hacer así. Vale, primero, ¿qué vamos a dibujar? Pues en el sketch vamos a dibujar lo que vemos aquí, es decir, esta línea, la semicircunferencia, esta línea y luego esta vertical. Sin dibujar lo que sería el rectángulo este de aquí, que sería este de aquí. Ese no le vamos a dibujar. ¿Por qué? Pues porque como vemos, la zona esta, que es una semicircunferencia, tiene un espesor de 20 y esto tiene una altura que es diferente a 20. Por lo tanto, vamos a dibujar primero esto y luego esto. ¿De acuerdo? Pasamos, vemos que tiene 30 y 30, ¿vale? Pues el alzado, vamos a dibujarlo en nuestro plano de alzado. Le damos aquí, como vemos está bien colocado en el origen y el horizontal hacia la derecha, el vertical hacia arriba. Ok. Y vamos a empezar a dibujar. Se podría dibujar de varias maneras. Podríamos dibujarlo con líneas y luego una circunferencia. O también, como vimos, tenemos la herramienta de Profile que viene muy bien para estos casos. Para cuando hay que dibujar varias geometrías distintas, sencillitas, quiero decir, líneas y pues, circunferencias, circunferencias, tangentes, etcétera, pues viene muy bien. Vamos a dibujar, como veis, tengo las geometrías, o sea, las restricciones geométricas activadas, esta opción también, y esta no. Esta opción, como vimos, es la que te restringe la longitud y ahora mismo pues no me interesa. Simplemente quiero que me cree restricciones de coincidencia, de tangencia, etcétera. Por lo tanto, vamos a empezar a dibujar. Nos colocamos en cualquier sitio. Creamos una línea horizontal. Creamos un semicírculo, como ya sabéis, es arrastrando desde aquí. Clicamos y arrastramos para que cree un semicírculo tangente. Creamos otra. A ver, ahí y ahí. De acuerdo. Y ahora vamos a restringir. Como veis, esta es horizontal, pero esta no me ha cogido la condición de horizontalidad de la línea. Por lo tanto, vamos a ponerla. Clicamos, seleccionamos aquí y le damos a horizontal. De acuerdo. Hemos dicho, bueno, primero vamos a restringir lo que es las longitudes. Esta hemos dicho que eran 30 y este hemos dicho que eran 30 de radio también. Este de radio 30. Perfecto, lo acercamos un poco y vamos a moverlo. Como veis, está en blanco porque no está restringido. Está restringido en longitud, como veis. Es decir, yo arrastro y no se cambia ninguna longitud, ninguna línea, ningún ángulo, etcétera. Pero lo puedo mover a lo largo de todo el plano. Por lo tanto, hemos dicho que el centro de esta semicircunferencia queríamos que estuviese en el origen, en nuestro origen de coordenadas. Pues vamos a clicar en la semicircunferencia y vamos a ver si me coge el origen. Bueno, me coge el origen de coordenadas, pero yo quiero este punto de origen, por lo tanto clico aquí y le doy a concentricidad. Y lo que hace, como veis, me crea la condición de concentricidad y ya está totalmente restringido. Efectivamente, yo lo cojo, lo muevo y no me deja moverlo. Y me voy al semáforo y como vemos está isoconstraint. Por lo tanto, no está perfecto, vaya. De acuerdo, pues salimos. Y ahora llega, como veis, en el alzado está la geometría en 2D. Como veis es una geometría en 2D. Y ahora llega el momento de crear el volumen. En este caso vamos a usar la herramienta de Path,
que lo que hace el path es crear un volumen normal es decir, en dirección normal a lo que es el sketch. Vamos a verlo así mejor. Si clicamos en el sketch, como veis, nos crea normal al plano, nos crea una geometría. En este caso va a ser longitud de 20. Esto tenía un espesor de 20, por lo tanto estaría bien, pero lo que yo quiero, como veis, me lo crea a partir del el plano del alzado. Y yo voy a escoger que el plano del alzado sea un plano de simetría. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es darle a Mirror Extend, y lo que hace es crearme 20 milímetros para un lado y 20 milímetros para el lado contrario. En total serían 40. Como veis, aquí está la cota de 20 y yo en realidad pues tengo 20. Por lo tanto, vamos a hacer 10 para un lado y 10 para el otro. Le damos a Preview y como vemos nos crea el sólido. Vale, pues le damos a OK y efectivamente pues es la zona del alzado, justo esta de aquí. Vale, pues vamos a crear ahora el rectángulo central. El rectángulo central que está a 20, o sea que mide 20 de ancho y de altura 60. De acuerdo. Vamos a crear en el alzado de nuevo. El alzado, otra vez como antes, horizontal, vertical bien, en el centro, etcétera. Y vamos a crear otro sketch. De acuerdo. Vamos a ver. Es un simple rectángulo, por lo tanto, la herramienta de rectángulo, ya sea por un vértice o por un punto central. Pero bueno, vamos a elegir por un vértice porque se dibuja rápido. De acuerdo. Vamos a marcar, vamos a restringirlo en longitud. Aquí hemos dicho que tiene que ser 20. Y en este caso sería 60. 60. De acuerdo, ya vemos que está restringido en longitud, pero no está pues posicionado, por así decirlo. Como vemos, tiene la misma altura que estas caras y le hemos marcado la cota de 60. Podríamos haber hecho igualmente la siguiente operación. Yo le puedo quitar la cota de 60 y ahora yo podría cambiar la altura del rectángulo, como veis, pero hemos dicho que es coincidente con la cara de aquí arriba y con la cara de aquí abajo, es decir, que tiene la misma altura que esto. Pues para ahorrarnos una cota, lo que podemos hacer es utilizar restricciones geométricas. Pues vamos a ver, se puede clicar esta línea de aquí y con el control clicamos ya sea esta cara plana de aquí o incluso el vértice. Vamos a clicar la cara plana. Como veis están las dos en naranjita. Le damos a restricción geométrica y vemos que se nos activa la restricción de coincidencia. Pues le damos. Y como vemos nos ha creado una restricción, como veis se ha puesto en verde, ha creado una restricción de esta línea va a ser todo el rato coincidente con esta cara. Es decir, se pueden hacer restricciones tanto con elementos de referencia o con otras geometrías como con un sólido, caras de sólidos, aristas o puntos de un sólido. Pues vamos a hacer lo mismo con lo de arriba. Seleccionamos con el control y coincidencia. De acuerdo. Como veis, ya no puedo variar la altura, solo puedo moverlo de un lado hacia otro. Y como vemos, pues hemos dibujado justo hasta esta línea, por lo tanto, lo que vemos aquí es que esta línea vertical del rectángulo es coincidente con esta de aquí, con esta de la geometría anterior. Por lo tanto, ya sea clicando en la cara o en alguna arista, clicamos en la arista ahora por ejemplo, y le damos a coincidencia. Y como veis, ya lo tengo totalmente restringido. Ya lo cojo y no lo puedo mover. Y en el semáforo, efectivamente está ISO constraint. Por lo tanto, salimos,
del sketch y vamos a marcar la operación de path igualmente. Seleccionamos el sketch y en este caso esto medía 60, lo vemos aquí en planta, 60 de profundidad. Por lo tanto, le vamos a marcar igual que antes, como queremos que sea el eje de simetría, pues mirror extend y 30 para cada lado, en total 60. Ok. Y como vemos, ahora sí se va pareciendo más a lo que tenemos en el plano. Perfecto, pues solo nos faltaría lo que es la simétrica esta, pero girada a 90 grados. Que sería esta que vemos aquí en la vista de planta. En la vista de planta. Por lo tanto, nos vamos a ir al plano de planta y lo que vamos a hacer es crear igualmente la geometría anterior y hacer otro path. Pues vamos a ver. Le damos a sketch posicionado siempre, plano de planta. Como vemos, yo mi posición de trabajo quiero que sea esta de aquí. Y los ejes no están bien posicionados, por lo tanto, puedo posicionarlos de esta manera, dándole a reverse H, reverse V y swap. Y como vemos, me pone el horizontal hacia la derecha, que es como yo quiero, y el vertical hacia arriba. O también puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo darle a orientación y el tipo de orientación paralelo a una línea. El eje horizontal va a ser paralelo a esta línea. Y como vemos, me pone el eje horizontal paralelo a esta línea, le doy a reverse V y lo tengo. Ok. De acuerdo. Vale, pues ya tendría la posición de trabajo para mi sketch. Y lo que tendría que hacer ahora es crear la misma geometría. Una particularidad de estas herramientas de aquí abajo, de la barra de herramientas inferior, es que tenemos aquí una herramienta de corte. En concreto es corte de la pieza por el plano en el que estamos dibujando el sketch. Le clicamos y como vemos lo que hace un corte justo en el plano. Esto es, bueno, es útil cuando tengamos agujeros o cuando tengamos diferentes geometrías o geometrías, por ejemplo, que por aquí arriba tengamos un voladizo que nos impida ver bien la pieza en el plano en el que estamos y pues bueno, le clicamos y nos hace el corte. Bueno, vamos a seleccionarlo porque aquí nos da igual. Como veis, yo estoy todavía en el sketch y he perdido la vista perpendicular. Pues si le clico a esta de aquí, que es Normal View, lo que hace es volver a la vista del sketch. Si yo lo quito, Normal View, y lo que hace es recolocarme. Si le doy otra vez, lo que hace es recolocarme en la vista contraria, es decir, en la inferior o en la superior. De acuerdo, vamos a dejar esta. Y lo mismo que antes, vamos a dibujar aquí, así. Como hemos dicho, también podemos o bien arrastrar o bien darle a esta operación para crear una circunferencia, tangente, seleccionamos. ¿Ves? Como vemos no me ha cogido las condiciones de línea horizontal, pero ahora lo vamos a cambiar. Eh, Vamos a seleccionar. Bueno, no voy a hacerla horizontal, voy a hacerla de otra manera para que veamos varias posibilidades. Aquí me ha creado una de perpendicularidad y vamos a ver otra opción. Por ejemplo, yo quiero que esta línea sea paralela a esta, es decir, que sea continua a esta. Pues le clico y bien, bueno, clico o bien la cara o bien la arista y le puedo dar, tenemos dos opciones. Puedo hacer que sea paralela o puedo hacer que sea coincidente. Si es coincidente, como vemos, se nos pone en la misma dirección, es decir, coincidente con esta línea, y si le marco paralela, pues igualmente va a ser paralela a esta. Vamos a dejarla en coincidente y vamos a hacer esta, por ejemplo, paralela para que lo veáis. La diferencia en este caso entre paralela y coincidente es que la coincidencia hace que la línea esté seguida a esta arista, es decir, esté en la misma línea, y la paralela simplemente hace que sean, pues eso, paralelas, sí, pero la podemos mover, como veis, alrededor. Y esta está fija
es decir, no se puede mover hacia arriba o hacia abajo y está fija en esa línea. Por lo tanto, esta habría que hacerla paralela y luego coincidente, o paralela y hacer una cota, por una cota de 60 o lo que sea. Bueno, vamos a, a quitarla de paralelismo y vamos a ponerla de coincidente, ya que así nos restringe también en la misma línea. Perfecto. Y como antes, vamos a hacer esta línea, vamos a hacerla coincidente con esta. Coincidencia. Vale, perfecto. Así que ya, bueno, vemos que se nos han puesto las tres verdes y vamos a restringir la longitud. Esta hemos dicho que es 30 y esta circunferencia tiene de radio 30 también. Bueno, como vemos, es verdad, como vemos, si clicamos, o sea, si lo intentamos por el radio, nos avisa con este color púrpura o morado que está sobre restringido. ¿Por qué? Pues porque con las restricciones geométricas ya nos vale. Es decir, le hemos hecho coincidente con este y con este, lo que significa que pues ya tiene la cota de 60 en este caso. Le damos a salir del sketch porque ya está totalmente restringido y le damos a Path. Igualmente, Mirror Extend y mide 20 de espesor, por lo tanto 10 a cada lado. Perfecto. Como veis, ya va tomando forma con el origen en nuestro origen de coordenadas. Y como veis, en el par body se nos va creando. Aquí guardamos toda la información del sólido. Es decir, el path 1 sería el que hemos hecho esta geometría, el path 2 sería el rectángulo este y el path 3 por último sería esta geometría. Nos va guardando. Luego le podemos poner nombre también, le damos a properties y podemos poner semicircunferencia 1, por ejemplo. Semicircunferencia 1. A este podemos poner rectángulo, a este semicircunferencia 2, como queramos. Bueno, vamos a ver el plano. Vale, nos quedaría únicamente los dos agujeros en este caso de radio 20, diámetro 40 sería. Un agujero justo en el centro de cada en el centro de cada semicircunferencia, es decir, sería concéntrica esta. Pues vamos a dibujar. Hay dos maneras de dibujar, de realizar esta operación. Una de dos, podemos hacer con la operación de hole el agujero, que sería la mejor opción, ya que para eso está esta operación. Vamos a hacerlo para que veamos la operación. Le damos a hole y nos sale el cuadro de diálogo. Hemos dicho que diámetro tiene 40. Ok. Y bueno, en principio aquí tenemos que es blind, que es ciego, es decir, un agujero a una profundidad que nosotros queramos. Aquí está 10. Como vemos, la profundidad sería de 10 más la punta, es decir, como si estuviésemos haciendo un agujero con una broca. Esta sería la punta que queda de la broca, que como veis está aquí marcada. Puede ser el bottom, que sería la parte inferior, sería acabado en V a 120 grados o plano, y como vemos se nos elimina. Y del dibujo de aquí de la derecha también. Otras operaciones son up to nest, que lo que hace es hacer el agujero hasta la próxima, o sea, atravesar toda la pieza hasta el hueco vacío, el primer hueco vacío que encuentre. Up to last, que sería la pieza por completo, es decir, aunque encuentre un hueco lo haría hasta la pieza completa, todo lo que es el volumen. Y luego, bueno, add to plane es seleccionar un plano y hasta donde tú quieras, como vemos aquí. Y up to surface lo mismo, pero con una superficie, que podría ser una cara plana o lo que sea. De acuerdo. En nuestro caso, pues bueno, up to nest, porque queremos que sea pasante, de diámetro 40. Y luego hay varios tipos, es decir, puede ser, bueno, vamos a darle a preview, como vemos nos hace el agujero, y en este caso es simple, es decir, es un agujero simple. Si le damos a taper, lo que nos sale es un agujero con un ángulo.
Bueno, si le doy a preview me lo va a hacer muy mal porque es muy grande, pero bueno, como veis, en agujero, aunque se vea muy mal. Luego le dais a... Hay otra operación, counterboard, que es otro tipo de agujero, que lo que hace es, como le doy a preview, voy a hacer esto de 50, por ejemplo. Como veis, me hace un primer agujero más grande, que sería como el espacio de la cabeza del tornillo, podría ser, y luego el agujero que queremos hacer. Como vemos, el, el counterboard tiene un diámetro y una profundidad. Como vemos aquí, es el diámetro más grande y la profundidad de esta cara a esta de aquí. Luego tenemos el countersunk, que sería un avellanado. Vamos a preview, un avellanado, podemos marcar el ángulo y la profundidad. Y por último el counter drill, que sería una mezcla. Es decir, avellanado más agujero principal, o sea, más agujero más grande, luego un avellanado y luego un agujero más pequeño. Bueno, en nuestro caso es un agujero simple, preview, y como veis, el agujero se puede mover. Esto significa que el agujero no está posicionado, no está restringido, y ya hemos dicho que todo lo que diseñamos tiene que estar restringido. Por lo tanto, aquí tenemos una operación que pone posicionamiento de sketch, pues le damos. Y como veis nos marca un sketch que está o sea, con estos ejes, y como vemos el agujero lo representa por este asterisco que sería el centro del agujero. Y como hemos dicho, el centro del agujero queremos que sea concéntrico a esta semicircunferencia. Pues clicamos y con el control clicamos este también. Con los dos seleccionados le damos a concéntrico y como vemos pues ya no se nos ha creado y está en verde. Antes estaba en blanco y ahora está en verde el centro. Salimos del sketch, le damos a preview y como vemos, si ahora le damos aquí, no podemos moverlo. Vale, pues está perfecto. Está perfecto. Y este es el primer modo y el mejor de hacer agujeros. Bueno, y es el único que tendríais que usar para hacer agujeros. Otra operación que vamos a hacer el agujero, pero lo vamos a hacer para que veáis la operación, no porque haya que hacerlo así. Y por lo tanto, esta operación de Pocket es como el pad, pero en vez de para crear geometría, para eliminarla, es para eliminar material. Y lo que hace falta es un sketch y luego seleccionar el sketch y hacer el Pocket. Pues vamos allá. En vez de hacer un agujero, vamos a seleccionar el plano de alzado. En vez de hacer un agujero, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un agujero, pero con una sección cuadrada, por ejemplo, para que veáis que se puede hacer de todo. Vamos a seleccionar el rectángulo por un centro, pues dibujamos aquí y vamos a hacer que sea de, de 20 por 30, por ejemplo, un rectángulo. 20 por 30 y queremos que esté en el centro. Por lo tanto, seleccionamos el centro del rectángulo y el centro del sketch. Le damos a coincidente y como vemos ya está totalmente restringido. Salimos y vamos a utilizar la operación de Pocket. Le damos a Pocket y como veis, pues nos crea igualmente parece que va a crear una geometría, pero lo que hace es, como hemos dicho, eliminar material. Si le doy a Preview, lo que veis es que me elimina material. Igual que el pad, como veis, tiene las mismas operaciones, es decir, tiene dimensión, up to next, up to last, lo que hemos visto antes, vamos, con el agujero, y dimensión te sale la profundidad. Lo podemos hacer thick, que es con un espesor. Si le damos a thick, nos sale otro cuadro de diálogo y aquí vemos que sale el espesor del pocket, de la pared. En este caso tenemos 1 milímetro. Si le subimos a 2, como veis, se va modificando. Vamos a ponerle en 3. Vamos a ponerle en 3. Como vemos, le damos a preview y lo que hace es quitar únicamente ese perfil. Si le damos a neutral fiber, lo que hace es elegir el sketch como línea neutra y lo que hace es 3 milímetros en total, es decir, 1,5 hacia arriba y 1,5 hacia abajo. Si le damos a preview, como veis, nos elige el sketch como línea neutra. Bueno, vamos a quitarlo porque no nos interesa y en este caso vamos a darle a up to next.
porque queremos que sea hasta el final. Le damos a Preview y como vemos no nos deja hacer el Mirror Extend porque con el AppToNest no nos permite. Y nosotros queremos también que sea un pocket pasante, por así decirlo, de esta cara hacia la otra. Por lo tanto, como no nos deja Mirror Extend, aquí vemos que nos sale otra operación de segundo límite. Es decir, hemos marcado un primero hacia un lado y ahora podemos marcar el segundo límite y vamos a marcar también UpToNest. Como veis, nos sale aquí una preview en la que ahora sí es pasante. Como veis, para esto sirve el Pocket, para eliminar material. Siempre que vayamos a hacer agujeros, es decir, una sección circular, lo que es un agujero, vaya, siempre la operación de hole, siempre. Por lo tanto, bueno, pues ya tenemos una geometría, la pieza que hemos escogido. Como vemos, le hemos hecho, en vez de ser un agujero circular, es un agujero, pero bueno, de sección rectangular. Por lo tanto, bueno, pues ya lo tendríamos hecho, ya estaría. Y vamos a ver algunas operaciones más, como puede ser la de redondeo y chaflán. Redondeo de las esquinas, pues podemos seleccionar una cara entera y lo que nos hace es el redondeo de todas. Vamos a elegir el radio del redondeo 2. Le damos a OK. Y lo que hace es nos redondea, como veis, todas las aristas. Bueno, si eliminamos esto, vamos a darle, y si queremos solo esta arista, seleccionamos esta de aquí y por ejemplo estas laterales, esta de aquí y esta de aquí, y en vez de 2 milímetros vamos a hacerlo de 4. Le damos a Preview, como vemos, pues bueno, nos marca una preview de más o menos cómo sería y le damos a pues OK, y como vemos pues nos redondea todas las aristas. Y el chaflán es más de lo mismo. Vamos a hacer el chaflán del agujero. Lo podemos hacer a 1, le damos a preview y ya vemos que nos lo marca. Vamos a hacerlo, en este caso, a 3. A 3 por 45. Luego ahí tenéis diferentes formas de hacerlo. Pero bueno, es con dos longitudes, con la longitud cordal, altura y ángulo, etc. Al final, longitud y ángulo, preview y OK, vale. Pues ya está, como vemos nos marca. Eh, Vamos a ver cómo... Bueno, esta pieza ya la tenemos hecha, está en el par body. Y vamos a crear otra pieza independiente a esta. Esto quiere decir que vamos a hacer otro body dentro de este archivo, de nuestra pieza 3. Pues para ello vamos a darle a Insert y Body. Y como vemos nos crea aquí un body. Esto ya lo veremos más adelante, pero puede ser muy valioso para hacer vaciados interiores, por ejemplo, que tengan geometrías complicadas. Pues hacemos un body con esa geometría interior pues más complicada y luego se lo podemos restar con operaciones booleanas que ya veremos más adelante. Pero bueno, en principio, como vemos, nos sale subrayado, body 2. Vamos a ponerle un nombre y vamos a ponerle revolución, porque ahora vamos a ver las revoluciones positivas y negativas, es decir, el shaft, que sería la revolución positiva, es decir, la de creación de geometría, y el groove, que sería la de eliminación de material por medio de una revolución. Es decir, tenemos el path y el pocket, que son las mismas operaciones pero antagonistas, y pasa lo mismo con el shaft y el groove, que sería lo mismo, creación de geometría y eliminación. Lo mismo pasa aquí con el rip y el slot. El rip es una operación que crea geometría a lo largo de una curva o una línea que nosotros le marquemos con un perfil el que nosotros queramos, que luego lo veremos. Bueno, vamos a crear una geometría de revolución que es muy sencillita, en el alzado, por ejemplo. Como vemos, este es otro cuerpo, es decir, el par body, como vemos, es esa de ahí. Y la geometría de revolución, es decir, el cuerpo que vamos a crear ahora con una revolución, es totalmente diferente. Por lo tanto, vamos a crear
Vamos a ocultar el par body porque ya no lo queremos. Y vamos a crear una pieza aquí. Primero, para la revolución conviene crear un eje, es decir, el axis, que es el eje de revolución que vamos a elegir nosotros. Es decir, que al elegir la operación de shaft, es decir, de revolución, lo va a elegir automáticamente. Cuando cliquemos el sketch, vamos a darle que sea coincidente con el origen. Perfecto. Y bueno, vamos a hacer una geometría de revolución. Por ejemplo, algo sencillo, tampoco nada muy loco. Vamos a darle así, así. Esta geometría, por ejemplo. Esto es, vamos, totalmente inventado, ¿eh? No es ni de ningún plano ni nada. Vamos a crear pues una geometría así. A ver, que me pilla. Eso es. Algo más corto. Que sea coincidente aquí y que termine en el eje. Vale, perfecto. Pues vamos a marcar. Vamos a restringir. Esto va a ser, bueno, como veis, yo puedo crear la restricción de longitud de esta forma, es decir, que sea la longitud de esta línea de aquí, o lo que es mejor y visualmente nos va a ayudar más es clicar en el eje y clicar en esta de aquí. Como veis nos marca 10, pero si le damos a botón derecho, lo que hace es salir un cuadro de ayuda y le vamos a dar a radio y ángulo. Como es de revolución, lo que nos interesa es saber el diámetro o el radio. Pues le damos que esto tiene diámetro 30 y ya está. Vamos a dar una altura a esta línea, por ejemplo de 40, una altura a esta línea de aquí, vamos a darle 23, esta de aquí lo mismo, tiene que ser un diámetro, es decir, seleccionamos el eje, seleccionamos esta de aquí y le damos a radio diámetro. Pues vamos a darle a 150. En este caso, como veis, esta está inclinada y lo que le debemos marcar es el ángulo al que queremos. También le podemos marcar una distancia, pero lo lógico es que al estar inclinada lo marquemos con un ángulo. Y bien podemos marcar el ángulo con esta, o podemos seleccionar el ángulo con la horizontal. Con la horizontal. Y como veis nos marca el ángulo con la horizontal, que es algo igual más visual y que tenemos más... vamos, que es más trivial para nosotros. Vamos a marcarle 45 grados. Vamos a marcar aquí una altura de 5. Y por último vamos a hacer otra vez esto. Radio, diámetro. Vamos a marcarlo 100. Perfecto. Como veis, tenemos esta geometría un tanto extraña, que ahora vamos a hacer una revolución y vamos a ver lo que nos va a quedar. Vamos a elegir la operación de revolución. Vale. El problema que nos está dando ahora es que esta o sea, que esta, o sea, la revolución, como estos son coincidentes con el eje, lo que hace es, o sea, quiero decir, esta línea, como es coincidente con el eje, lo que hace es intersectarse a sí misma, por así decirlo. Y bueno, pues Katia no le gusta eso, entonces hay que eliminarla y lo que hay que hacer es o bien o moverla hacia allí o bueno, en este caso lo que vamos a hacer es hacer unir esta con esta de aquí arriba. Seleccionamos los puntos y le damos coincidencia. Vamos a ponerle una altura a esta línea. 63, por ejemplo. Bueno, como vemos se nos ha cambiado, o sea, nos ha variado esto. Vale, hay que marcarle entonces
un diámetro. Ahora esta de aquí. Seleccionamos este de aquí, botón derecho, radio diámetro. Vamos a elegir 78. Perfecto. Ahora como vemos está totalmente en verde. Le damos al semáforo y está ISO constraint. Perfecto. Salimos. Y ahora sí nos debería dejar darle a revolución. Como vemos ahora lo crea. Le damos a preview y como vemos crea una revolución con esa geometría. Ha salido pues bueno esta pieza. Como veis le deja un espacio entre el eje y justo esta pared y lo que ha creado es una especie de agujero. Pero bueno, como veis, esto es la, o sea, la operación de shaft. Ahora vamos a hacer la de groove para eliminar material. Vamos a crear igualmente una geometría. Como veis, en este plano, bueno, como veis, estoy en el plano de alzado haciendo el sketch, pero no veo este agujero que está justo en el centro. Pues la forma de verlo es la operación que hemos visto antes, esta herramienta que sale de corte, le doy y ahora sí veo en la pieza justo con un corte en el plano en el que estoy. Eh, pues vamos a hacer, por ejemplo, una revolución con... vamos a hacer aquí, por ejemplo, un como un canal, una guía, aquí y aquí una guía rectangular. Vamos a seleccionar esta que sea vertical y vamos a seleccionar esto. Bueno, el eje, muy importante. Bueno, no voy a dibujar el eje para que veáis otras formas de seleccionar ejes también. Vamos a seleccionar, bueno, esto va a ser vamos a ponerlo de 10 por 10, por ejemplo. Va a ser un cuadrado de lado 10. De lado 10. Vamos a hacer que esté de la pared superior a, pues podemos ponerle a 2 milímetros, voy a ponerle a 2 milímetros y nos faltaría la posición en esta coordenada. Como veis, me selecciona, si clico aquí, es decir, estoy ahora mismo con la restricción de longitud. Pues si clico aquí y busco una referencia, como veis me marca a veces el eje, que bueno, pues me interesa hacerlo respecto de ahí. Y si le doy a botón derecho, ahora mismo no me deja poner radio y diámetro. ¿Por qué? Pues porque nos está marcando un eje, pero en realidad cuando lo proyecta es como una línea. Es decir, no es a efectos prácticos no es como la operación de eje, es simplemente como una línea. Y con la línea, pues como vemos, nos sale diámetro ni radio. Pues marcamos ahí, vamos a hacerlo perpendicular a la vista y vamos a marcar 69. De acuerdo. Le damos a salir. Como veis, nos ha creado aquí el sketch y vamos a darle a Groove. Nos marca el seleccionar el sketch, el perfil. Seleccionamos el perfil y como vemos ahora no nos selecciona el eje automáticamente porque no lo hemos creado. Pero si le damos a eje y le damos a cualquier geometría pues de revolución, circular, cónica, etcétera, nos marca, como veis, el eje. El eje pues directamente lo marca. Pues le damos y lo que hace es hacer la revolución a lo largo de ese eje. Le damos a OK. Es decir, aquí nos sale el límite. Podemos hacer vuelta completa, que son 360 grados, o podemos hacer simplemente un sector. Si queremos hacer este canal pues a 90, bueno, vamos a darle 360, preview, y como vemos nos elimina el material. ¿Veis? Nos hace pues esa especie de guía que hemos dibujado. Si le damos a 90 grados, lo que hace es, vamos a preview, y lo que hace es crearnos 90 grados en esa dirección. Si queremos que lo haga en la otra, le damos a esta línea o incluso a reverse direction,
lo que hace es cambiar la dirección. Vamos a preview y lo que hace es hacerlo en esta dirección. ¿Veis? Y ya tenemos la geometría creada. Y por último vamos a ver lo que es el rift y bueno, luego el slot, que es prácticamente lo mismo, pero eliminando material. Vamos a crear otra geometría dentro de este mismo, como veis, dentro de este mismo body. Y vamos a crear, bueno, vamos a darle un corte para que veamos esto. Y vamos a crear una geometría cualquiera, bueno, sí, vamos a crearlo con esto. Vamos a crear una línea hacia arriba, una semicircunferencia que vaya así, hacia abajo, otra semicircunferencia, otra así tangente, otra más y así. No voy a restringir esto, habría que restringir lo demás, pero bueno, como es un ejemplo, lo voy a dejar así. Y lo que hace, como veis, esta sería la guía que va a seguir. Ahora lo veremos. La guía que va a seguir nuestro perfil. Y ahora tenemos que crear un perfil para que va a recorrer toda esta línea, toda esta guía. Pues vamos a crear un plano, es decir, para donde queremos que empiece. Vamos a darle en esta línea, le damos a ratio, vamos a elegir normal a la curva, le damos a ratio, nos lo coloca aquí, no queremos, aquí. Si queremos que empiece desde aquí, pues le damos aquí, le damos a OK. O si queremos que empiece en el otro lado, pues seleccionamos normal a la curva, seleccionamos, le damos a ratio y como vemos lo coloca aquí. Pues OK. Podríamos hacer aquí o aquí el sketch, donde queramos. Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo, que es un plano más cómodo para trabajar. Vamos a posicionar esto en este punto, el origen de coordenadas, y mi posición de trabajo quiero que sea esta. Por lo tanto, vamos a hacer reverse H, reverse V y swap. De acuerdo. Ahora vamos a crear una geometría pues circular, simplemente. Vamos a crear una geometría circular. Aquí. Vamos a crear una geometría circular. Aquí mismo. De radio o diámetro. Vamos a poner que sea 15. Y que este, con el punto este, sea concéntrico. Es decir, la circunferencia sea concéntrico a ese punto. Está en verde, está ISO constraint, salimos y vamos a elegir la operación. Le damos a RIP y lo que nos sale es este cuadro de diálogo y nos pide un perfil, es decir, este de aquí, y luego nos pide una guía que va a ser la curva de centro, es decir, seleccionamos nuestra guía y como veis lo que hace es seguir, le damos a preview y lo que hace es seguir la geometría que hemos hecho con el perfil, en este caso circular. Lo que hace es seguir toda la pieza, o sea, toda la guía. Tenemos seleccionado, bueno, se selecciona siempre por defecto el Keep Angle, es decir, que mantenga la geometría o el perfil perpendicular continuamente a lo que es la guía, es decir, que el plano este sea continuamente perpendicular a la guía. Luego tenemos el Pulling Direction, que lo que hace es realizar lo que es, ¿cómo se llama esto? Lo que es el perfil con un ángulo que nosotros seleccionemos. Por ejemplo, si le clico aquí va a dar un error, pero bueno, si le damos a Pulling Direction, lo haría todo el rato con este ángulo, es decir, este perfil tendría el mismo ángulo que el plano y lo que haría sería hacer un perfil continuamente paralelo a este plano. Y daría un error porque obviamente daría como pues, unas espirales raras y demás, entonces da error. Pero bueno, vamos a darle a Keep Angle, le damos a Preview y como vemos nos hace la geometría. Otras operaciones que hay es el Merge Rip Ends, que lo que hace es alargar la geometría hasta que tope con el sólido. Le damos y como vemos lo hace hasta el sólido y por abajo también.
Y luego el thick profile lo que hace es lo mismo que en el... Vamos a ver, vamos a acercarlo más. Lo que hace el thick profile es hacer una especie de, en este caso, de tubo, es decir, hace una geometría con un espesor, en este caso de 1, y lo mismo neutral fiber, y bueno, merge rip end lo que hace es, bueno, en este caso hay que tener esta activada, lo que hace es hacer el tubo pero hasta el final. Como vemos, fijaros, lo hace hasta la primera cara plana que encuentra. Pues, pues esto sería. Y lo mismo que con un slot. El slot, por ejemplo, lo que haría es lo mismo que esto, pero eliminar material. Podríamos hacer aquí pues una circunferencia que sería una guía y luego un plano que sería con la geometría que quisiésemos y lo que haría es pues eliminar material igualmente. Así que, bueno, en principio esto es todo. Luego tenemos otras operaciones como Solid Combine y Multisección, que tiene su antagonista, que sería el Remove Multisección. Pero bueno, son operaciones más complejas, así que bueno, ya las veremos más adelante. Y bueno, en principio yo creo que con estas 4, 5, 7 operaciones es suficiente para empezar a crear piezas medianamente, bueno, sencillas y medianamente complejas. Y bueno, en principio, pues esto sería todo.